Hola chicos, ¿cómo están? Dios me los bendiga siempre. Les mando un fuertísimo abrazo. Espero estén excelente. Ok, fíjense algo. Hoy quiero hablar de un tema muy particular y básicamente se trata del tema del perdón, que va directamente de la mano con el rencor. No porque sean amigos, sino porque de alguna u otra forma, para nosotros poder perdonar, tenemos que entender cómo funciona el rencor. Sobre todo cuando nos hacemos daño o cuando básicamente alguien nos hace daño. ¿Por qué hago esto? Fíjense algo. Cuando una persona nos hace daño, hay circunstancias diferentes, por supuesto, no estoy justificando a nadie, pero cada quien tiene una vida que vive muy particular. Por ejemplo, una persona, vamos a hablar de amor, que yo sé que es una de las cosas que siempre es donde más se manifiesta eso, en la mayoría de veces. Una persona que te es infiel muchas veces no es porque no te quiera o porque de alguna u otra forma no valore todo tu ser. Hay creencias, hay programaciones y hay vivencias en la vida que cada uno tenemos donde el subconsciente adopta ciertos patrones y lo normaliza. Y cuando tú normalizas eso, seguramente puedes repetirlo. ¿Por qué? Porque lo estás normalizando. Y por eso digo, no quiero justificar, solo quiero que lleguemos al punto del poder de entender por qué pasan ciertas cosas y que de alguna u otra manera eso no nos permite ser feliz. Primero, por eso, porque cada quien vive unas circunstancias diferentes. Segundo, porque entramos en un estado de victimización constante, ¿ok? Le damos la responsabilidad de nuestra vida a otra persona que nos está llevando a su propio hueco. Y eso no debe ser así, ¿ok? Nosotros tenemos que aprender a desarrollar nuestra responsabilidad para tener la vida que queremos, no para humillar, no para ser egoísta con la gente, sino también más bien para ayudar. Porque seguramente, así como tú has podido lograr muchas cosas, hay personas que también lo quieren hacer. Ojo, hay personas que se quieren ayudar, hay otras que no, cada quien tiene su tiempo. Tú haces lo que puedes, pero entre ayudar y no ayudar, yo prefiero ayudar, siempre y cuando las personas así lo deseen. Por ejemplo, yo hago este video y seguramente hay personas que no lo van a querer escuchar y hay otras que sí. Y está bien, cada quien tiene su tiempo, ¿ok? Entonces, entramos a esos puntos que cada quien vive en un tema de circunstancias diferentes. Entramos en otro punto donde cada uno se puede hacer básicamente una víctima y no asume su responsabilidad. Y lo otro es que le estamos dejando la responsabilidad de nuestras vidas a otra persona. Y eso no debe ser así, ¿ok? Nosotros primero, para darnos cuenta de este tipo de cosas, tenemos que despertar. Y para despertar, a veces la vida nos cachetea. A veces en la vida vivimos cosas que no son fáciles. Por ejemplo, a lo mejor tú apuestas mucho por el amor, pero resulta que tu pareja es infiel contigo constantemente. Y esa infidelidad, ¿ok? Tú terminas con esa pareja, estás con otra y te vuelve a pasar lo mismo. Y te vuelve a pasar lo mismo. Hay mucha tela que cortar acá y no quiero profundizarlo. Quiero es buscar la forma de entenderte, pero también que tú me entiendas a mí. Fíjate esto. Psicológicamente hablando, se dice que cuando tú atraes a una persona que es infiel consigo misma, seguramente tú lo estás haciendo infiel contigo. No necesariamente eres infiel con tu pareja, eres infiel contigo, con tu valor, con lo que tú puedes ser y lo que tú puedes tener y con tus decisiones. Por ejemplo, tienes una pareja que es infiel, pero hablas con tu amiga de que tú no te calas o que tú no soportas una infidelidad. Pero resulta que la estás soportando porque crees amar a la persona. Y ojo, la puedes amar. El hecho de amar a alguien no quiere decir que tengas que tolerar cosas, ¿ok? Tú puedes amar a la persona, a la peor persona del mundo, literalmente hablando. Pero eso no puede ir en contra de tus valores, ni de lo que tú crees, ni de tus emociones, ¿ok? Entonces, para ser coherente en eso, tú tienes que tomar decisiones. Porque seguramente a lo mejor tomas esta decisión de dejar a esta pareja, te fue infiel, pero resulta que te encuentras a otra que te fue doblemente infiel. Entonces ahí está pasando algo.
Más allá de que tú seas infiel contigo, con tus valores y todas tus cosas, seguramente también está pasando un tema de creencias que hay que trabajar. ¿Por qué? Porque a lo mejor en tu familia se normalizó que la infidelidad no era un tema de conversación importante y que se normalizaba directamente la infidelidad entre la pareja. A lo mejor lo pudiste ver en tu papá o en tu mamá, o en tus tías, o en tu entorno, o en tu hermano o en tu hermana. O sea, hay veces que nosotros vemos muchas cosas en el entorno que básicamente el subconsciente lo adopta. Y no somos responsables y no nos hacemos conscientes de ese tipo de cosas por cómo actúa el subconsciente. ¿Ok? Después hablaremos de ese tema. Pero lo que quiero que veas acá es que cuando tú estás repitiendo un patrón, no solamente el patrón es porque lo estás haciendo en el presente, sino quizás porque tiene una base que hay que sanar, hay que trabajar y hay que profundizar ahí. Aunque duela, porque el día de mañana te consigues otra pareja, pero ya sanaste, y si esa persona tiene intención de ser infiel, tú lo vas a detectar y sencillamente lo vas a dejar. Seguramente te vas a preparar tú, porque lo ideal es eso, es que tú primero seas esa persona que es fiel contigo misma para que tú puedas atraer a esa persona hacia ti. Y tienes que tienes que decir la verdad, tienes que decirte la verdad. Y es una de las cosas claves que tenemos que hacer los seres humanos para poder atraer las cosas que queremos. Hay veces que nosotros no queremos decir la verdad porque pensamos que vamos a hacer daño y que vamos a hacer que al otro le duela o sufra directamente. Pero realmente lo que está pasando ahí es que nos estamos haciendo daño a nosotros mismos porque no nos estamos diciendo la verdad. Y hay cosas que cuando tú le brindas mayor atención, eso se expande y se genera una incomodidad en la relación y en el transcurso de tu vida. Entonces, por ejemplo, en mi caso, cuando yo quería salir con algunas personas, yo estaba aplicando lo mismo que yo veía en mi familia. No porque mi familia saliera con varias personas al mismo tiempo, no, sino porque en un patrón de una relación, ¿ok? Pudo haber gritos, puede haber maltrato físico, puede haber maltrato psicológico, mental, y yo quizás estaba adoptando ese tipo de cosas. Pero yo hice un clip y dije, hey, por ahí no, eso no lo quiero yo en mi vida. Y sí, a veces vivimos cosas así como esas. Y ojo, aquí no se trata de culpar a nadie, porque cada quien tiene un resultado y una vivencia muy diferente, ¿ok? El hecho de que tu mamá lo haya permitido o haya pasado eso con tu mamá, eso no quiere decir que tu mamá sea mala, ¿ok? No quiero que se malinterprete. Lo que quiero es que busquemos la forma de entender. Yo no soy psicólogo, como les digo, pero yo básicamente he pasado por terapias hace muchos años, principalmente para detectar este tipo de cosas. ¿Y por qué? Porque quiero que mi vida sea diferente. Y para ser diferente yo tengo que pensar diferente, creer diferente, accionar diferente y hacer que mi vida sea diferente. Pero, ¿cómo lo tengo que hacer? Despertando, siendo consciente de esas cosas, trabajando en mí, en cada dolor, en cada sentimiento, ¿ok? ¿Por qué? Porque a veces esos descontroles emocionales son los que te hunden muchas veces. Y es lo que tenemos que trabajar. Entonces son muchas cosas que te estoy diciendo acá, pero desde este ejemplo, ¿ok? En esa infidelidad que pudiste tener, que te pudieron dar a ti, que tiene una causa, básicamente, pueden hacer un rencor. Pero el rencor no necesariamente tiene que ser con la persona que te fue infiel. El rencor está naciendo directamente desde lo que tú crees de hace 20, 15, 10 años atrás. O de lo que tú viste. Porque a lo mejor fueron infiel, por ejemplo, con tu papá o con tu mamá, y tú sentiste rabia ahí porque tu mamá o tu papá también sintió rabia. Adoptaste eso y a lo mejor creciste con ese rencor que generó tu papá o tu mamá hacia otra persona. ¿Me explico? Porque a veces adoptamos conductas o patrones de otras personas y los primeros que siempre están con nosotros son nuestros padres, en la mayoría de los casos. Obviamente hay otros casos de personas que no están con su mamá y su papá, sino que pueden estar con la abuela o son adoptados o de alguna u otra forma van adoptando ciertos patrones. Entonces, ¿qué pasa con este tipo de cosas? Cuando tú generas un rencor hacia alguien, eso te está llevando a ti a un sentimiento
realmente engorroso para entender mucho más de lo que te pueda pasar en la vida. Por eso es que cuando hablamos de Jesús o cuando hablamos de lo que Jesús nos vino a enseñar, es básicamente a comenzar a limpiar nuestro corazón, porque de ahí mana la vida, literalmente. O sea, de ahí manan las cosas de lo que tú eres. Entonces, si tú, por ejemplo, hablas de odio hacia esa persona porque te fue infiel y todo lo demás, seguramente tienes que trabajar ese rencor que tienes hacia esa persona. Porque a veces lo más irónico es, bueno, no, ya yo lo perdoné, pero no, ese es un imbécil, o ese tal, o ella mira esto, tal. O sea, no hay un perdón real. Y yo he experimentado esa sensación, pero también he experimentado realmente el amor vivo. Y el amor vivo muchas veces no solo perdona, sino que entiende y es misericordioso y compasivo. Y viene este tema muy importante. El tema muy importante es que cuando las personas tienen una circunstancia diferente, no hay que tomárselo personal. ¿Ok? Por eso es que muchas veces en la vida vas a encontrar entornos donde se hace mucho daño, donde hay hábitos donde la gente se sumerge precisamente porque no saben cómo afrontar esos entornos. Y yo sí, como yo les digo básicamente, he repetido 2 veces, pero yo les digo básicamente que no soy psicólogo o psiquiatra, pero la vida, Dios, las experiencias, el estar en contacto con Jesús, entender, buscar esa forma de hacerlo, me ha ayudado a llevar la vida mucho más tranquilo. ¿Por qué? Porque de eso se trata. Porque no podemos vivir siempre en un mismo entorno donde hablamos de odio, donde hablamos de miedo, donde hablamos de rencores, o de hablamos de cosas, o hacemos cosas que más bien nos hunden. ¿Por qué? Porque también veo casos de que las personas son infieles y lo que va a pasar primero ahí es que cuando hay una infidelidad hay dolor y la persona que más le duele quizás puede llegar a el alcohol, puede llegar a las drogas, puede llegar a suicidarse, puede llegar a deprimirse. O sea, hay una serie de cosas donde la gente, cuando comienza a comprender este tipo de cosas, le puede facilitar mucho más. Y por eso es que a mí, yo realmente estoy enamorado de esto. Porque yo siento que yo me he fortalecido en el amor, en esa área, en la salud también, en el dinero también, y yo lo quiero enseñar. ¿Por qué? Porque no se trata solo de mí, ¿sabes? O sea, somos más de 8.000 millones de seres humanos en la Tierra. Me encantaría hablar todos los idiomas, pero yo sé que hay mucha gente sufriendo. Y cuando la gente sufre normalmente es porque no entiende o no están despiertos. Y ojo, está bien. Hay gente que no va a entender nunca y hay gente que no va a despertar nunca. Eso está bien. Pero si tú estás viendo este video, yo lo que quiero es que tú, de verdad, te lo digo con la mano en el corazón, que tú comiences a entender básicamente cómo funciona la vida. Y la vida te lleva a eso, a las experiencias, pero también a la introspección. Y ese es el reino de Dios que Jesús habla. Y por eso les digo, no estoy enseñando religión. Estoy enseñando una forma de tú ir hacia adentro, hacia ti, para tú comprenderte primero y después comprender al otro. Puedes comprender a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos, a todo el mundo. Pero créeme que cuando tú te llenas de misericordia, compasión y amor hacia ti, ¿ok? Tú luego, después de superar ese desierto, tú vas a poder sentir un amor diferente hacia las personas. Y por eso te digo que no te lo vas a tomar personal. Porque personal es cada uno con sus circunstancias. Y sí, a lo mejor esa persona es mi espejo y así es. Me está mostrando algo que yo tengo que mejorar. Por eso es que se trata de mejorar y no juzgar. Jesús no te dice, no juzgues solamente porque sea pecado. Te dice porque mira, mientras tú señalas acá con tu dedo índice, tu pulgar te señala a ti. ¿Ok? Y el karma existe. Y no, el karma no existe solamente para hacerte daño, no. El karma te enseña y te hace ver este tipo de cosas. Entonces, lo que quiero que entiendas ahorita, básicamente, es que no te lo tomes personal. Y básicamente, esa palabra yo la repito mucho. Pero sí,
ir hacia ti, ir hacia ese reino donde Jesús te habla constantemente de lo que puede ser tu vida, ¿ok? Así que lo que yo te animo es a entender la vida y a disfrutarla, porque una vez que tú empiezas a entenderla por medio de la sabiduría, que la sabiduría no es más que la experiencia vivida y de las cosas que tú haces que te dan conocimiento para hacer algo o no. Simple. Lo combinas con el don del entendimiento y tu vida empieza a cambiar. ¿Ok? Solo tienes que ir a ti. Ah, que aparece el miedo. Claro que sí, es normal, pero enfréntalo. Busca ayuda, un cura o un psicólogo, un pastor, personas que estén llenas de amor principalmente. Pues las personas que están llenas de amor entienden este tipo de cosas y sobre todo que entiendan el camino de Jesús. Es lo que yo recomiendo. Ojo, también he estado con personas que no sienten el camino de Jesús. Es perfecto también. Yo no lo puedo juzgar. Lo que sí te digo es que la importancia que tienes de asumir la responsabilidad de tu vida para que sea diferente. Entonces no se trata de juzgar a los demás. Y ojo, hablé del amor porque el amor es una de las cosas que más nos mueve. Pero también nos puede pasar en la salud, también nos puede pasar en el dinero, también nos puede pasar en todas las áreas de nuestras vidas. Desde ahí nacen todas, desde la salud, amor y dinero. Todas las variantes, ¿ok? Y hay cosas que no entendemos en la vida. No vienen para hacerte daño, vienen para entenderte, para sacar lo mejor de ti, para desarrollar habilidad, para desarrollar destreza, para hacer ese tipo de cosas que de alguna u otra manera no lo harías si no te toca eso. A mí la vida me ha sorprendido mucho. Y sí, me ha dado miedo, me ha dado dolor, pero también lo agradezco hoy en día con toda mi alma, porque es lo que ha hecho que yo esté aquí contigo. Porque a lo mejor si yo hubiese estado hace 6 años así, no estuviera acá contigo, realmente. Porque hace 6 años yo me sentía que estaba en otra vida y todo perfecto, pero realmente no. Entonces todos tenemos un propósito maravilloso y es una de las cosas más bonitas que Dios nos ha dado, no solo para sacar lo mejor de nosotros, sino también para hacer que los demás saquen lo mejor de sí. Y Jesús lo dice, tú no sacas una luz para esconderla, móntate en lo alto y brilla. Pero para brillar, mira cómo es Jesús. Jesús, ¿dónde está? Sentado a la derecha del Padre, el Rey de Reyes. Pero ¿para qué llegó? ¿Por qué llegó Jesús ahí? ¿Viste todo lo que Él tuvo que pasar aquí en la tierra? Y esos son tipos de cosas que se deben entender, no porque la religión lo diga y porque, ay, sí, tal, yo no creo y sí creo. No, ponte a analizar la vida de Jesús. Para que Jesús alcanzara esa luz maravillosa que ya tenía, solo que vivió una vida acá diferente, y tuvo que atravesar esa oscuridad, tuvo que atravesar esa cruz. Pero Jesús es la verdad, el camino y la vida. Y espero que este video tenga millones de seguidores y millones de suscriptores, millones de reproducciones. Porque desde mi experiencia quiero decirte que básicamente la vida funciona desde ahí. Desde entender, desde llenarte de sabiduría, de desarrollar dones, ¿ok? Y para que tú creas que evolucione y sea feliz también, ¿ok? Tampoco es, o sea, evidentemente las aflicciones aparecen no para hacernos daño, sino para hacernos crecer, pero ya cuando tú entiendes el tema de las dificultades y los problemas, uy, qué maravilla, ya tú comienzas a disfrutarlo. Entonces, disfrútalo. Así que bueno, miren chicos, les mando un fuertísimo abrazo de verdad con mi corazón. Ahorita ha sido un momento muy dentro de mí, qué bonito, y de verdad me encantaría darles lo mejor siempre. Y bueno, más adelante seguiremos haciendo videos. Me encantaría las personas que están viendo este video desde Bogotá, desde cualquier parte del mundo, podemos hacer cualquier sesión. En algún momento estoy desarrollando ya actividades para hacer eventos, ¿okay? Donde vamos a hablar de ciertos temas maravillosos y seguramente ustedes me van a preguntar. Lo podemos hacer online, lo podemos hacer físico y de esa información yo se las voy a ir compartiendo. Entonces estén muy atentos, suscríbanse acá, mira, compartan este video,
No lo hagan por mí solamente, sino háganlo por ustedes, háganlo por su gente, por la gente que quizás está sufriendo y no encuentra ninguna respuesta. O sea, háganlo para ayudarnos y complementarnos todos ahí en esa gran verdad. ¿Ok? Así que les mando un fuerte abrazo, chicos, y recuerda que no quiero show, el show lo monto yo. Bye bye, chicos.